A las 00:15 de la madrugada del 26 de septiembre de 1983, el teniente coronel Stanislav Petrov estaba sentado en su consola en el búnker Serpukhov 15, 100 kilómetros al sur de Moscú. La sala estaba oscura, iluminada apenas por el brillo rojo de los monitores del sistema de alerta temprana OKO. Petrov tenía 44 años. Era un oficial experimentado de defensa aérea soviética, y esa noche, él era el único ser humano entre la paz y la aniquilación nuclear de 200 millones de estadounidenses. Con las amenazas nucleares de Putin en 2025, esta decisión de 1983 importa más que nunca, porque lo que sucedió en los siguientes 9 minutos determinaría si el mundo sobreviviría al amanecer. Esta historia permaneció enterrada en archivos militares secretos soviéticos durante 15 años. Solamente tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, cuando los archivos comenzaron a filtrarse, el mundo descubrió cuán cerca estuvimos del fin. La CIA corroboró el incidente en análisis desclasificados años después. Lo que estás a punto de escuchar no es especulación. Es un registro factual de cómo un hombre violó la doctrina militar soviética y salvó el planeta. 25 días antes de esa noche fatídica, cazas soviéticos derribaron el vuelo 007 de Korean Airlines sobre el mar de Japón, matando a 269 personas, incluyendo a un congresista estadounidense. La paranoia entre Moscú y Washington estaba en niveles nunca vistos desde la crisis de los misiles de Cuba. Los soviéticos creían genuinamente que la OTAN estaba planeando un primer ataque nuclear disfrazado de ejercicio militar. Las tensiones eran tan extremas que semanas después del incidente de Petrov, la operación Able Archer 83 de la OTAN casi llevaría a los soviéticos al punto de lanzamiento nuevamente. Pero esa madrugada de septiembre, Stanislav Petrov estaba solo con sus pensamientos y su protocolo. El sistema OKO era la joya de la corona de la defensa soviética. Satélites en órbita geosincrónica, equipados con sensores infrarrojos de última generación, diseñados para detectar el calor brillante de los misiles balísticos intercontinentales estadounidenses Minuteman III en el momento de su lanzamiento. La tecnología era revolucionaria. El problema es que también era defectuosa. El protocolo era simple y brutal. Si el sistema OKO detectaba un lanzamiento estadounidense, Petrov tenía 20 minutos para reportar al comando soviético. El comando tenía entonces 14 minutos para ordenar un contraataque masivo antes de que los misiles estadounidenses destruyeran las capacidades de represalia soviéticas. La doctrina militar soviética no permitía discusión, no permitía vacilación. Si las alarmas sonaban, tú reportabas. Si reportabas, lanzaban. Así era como funcionaba la disuasión nuclear. Así era como la destrucción mutua asegurada mantenía la paz. Hasta que, a las 00:14, las alarmas no solo sonaron, gritaron. La consola de Petrov explotó en rojo. Luces de emergencia parpadeaban en toda la sala de control. El sistema computarizado estaba mostrando 5 misiles balísticos intercontinentales lanzados desde las bases de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Trayectoria confirmada. Impacto en suelo soviético en menos de 20 minutos. 5 ojivas nucleares. 5 ciudades soviéticas vaporizadas. Petrov miró la pantalla. Su corazón se disparó. Sus manos sudaron. El protocolo era claro. Debía tomar el teléfono rojo y reportar al comando estratégico en Moscú inmediatamente. Pero algo no tenía sentido. 5 misiles, solo 5. Si los Estados Unidos realmente lanzaran un primer ataque, ¿por qué enviarían solo 5 misiles? Los estadounidenses tenían más de 1000 ojivas nucleares listas para lanzamiento. La doctrina estadounidense de primer ataque exigía saturación masiva para eliminar la capacidad de represalia soviética antes de que pudieran responder. 5 misiles no eran un ataque. 5 misiles eran un suicidio estratégico. Pero el sistema estaba diciendo que eran reales. La computadora no mentía. Los sensores infrarrojos no inventaban misiles. La tecnología era soviética, era moderna, era infalible, o debería serlo. Petrov tenía una elección imposible. Reportar el ataque significaba iniciar la Tercera Guerra Mundial. No reportar el ataque, si fuera real, significaba traicionar a la Unión Soviética y permitir que millones de civiles soviéticos murieran sin represalia. Y tenía menos de 5 minutos para decidir. Miró nuevamente la consola.
Los 5 misiles seguían ahí. La trayectoria no cambiaba. El número no aumentaba. Eso nos salvó a todos, porque Petrov se dio cuenta de algo crucial. Si fuera un ataque real, el número de misiles debería estar aumentando cada segundo. Los sistemas de lanzamiento estadounidenses no disparan 5 misiles y se detienen. Disparan cientos en salvas coordinadas. Pero el número permanecía congelado. 5. Siempre. 5. Petrov tomó el teléfono, pero no el teléfono rojo a Moscú. Llamó a la estación de rastreo terrestre que monitoreaba los radares de tierra. Preguntó directamente si veían algo en los cielos. La respuesta fue no. Los radares de tierra no detectaban ningún misil. Solo el sistema satelital OCO estaba gritando. Fue entonces cuando Petrov tomó la decisión más importante de la Guerra Fría. Decidió que el sistema estaba equivocado. Decidió que era una falsa alarma. Y se negó a reportar el ataque. La doctrina soviética era cristalina. En caso de alerta del sistema OCO, el oficial al mando debe reportar inmediatamente al escalón superior. No hay margen para interpretación personal. No hay espacio para el instinto. Petrov violó esa doctrina conscientemente. Apostó la existencia de la Unión Soviética a su intuición. Los siguientes 9 minutos fueron los más largos de su vida. Petrov permaneció sentado, observando la consola, esperando. Si se hubiera equivocado, los misiles estadounidenses estarían cruzando el Ártico ahora, acercándose al espacio aéreo soviético, y en 15 minutos Moscú, Leningrado, Kiev y otras ciudades serían nubes de hongo. Y la culpa sería suya. Sería recordado como el cobarde que permitió que la patria fuera destruida sin resistencia. Pero si estaba en lo cierto, si realmente era una falsa alarma, entonces acababa de evitar la Tercera Guerra Mundial. 6 minutos pasaron. Nada. 7 minutos. Ningún impacto. 8 minutos. Los radares terrestres aún no veían nada. 9 minutos. Y entonces, silencio. Las alarmas cesaron. El sistema OCO recalculó. Error confirmado. No había misiles. Nunca los hubo. La investigación posterior reveló lo que había sucedido. Los satélites OCO habían confundido el reflejo de la luz solar en nubes de gran altitud sobre Montana con el brillo infrarrojo de motores de misiles. Era un fallo técnico conocido, pero considerado prácticamente imposible. La probabilidad de que las nubes se alinearan exactamente en el ángulo correcto, con la luz solar reflejándose precisamente en la frecuencia infrarroja correcta, era astronómica. Pero sucedió. Y casi acaba con 200 millones de personas. Stanislav Petrov salvó al mundo aquella noche. Debería haber sido condecorado como héroe nacional. Debería haber recibido la Estrella de Oro de Héroe de la Unión Soviética. Debería haber sido celebrado como el hombre que evitó el fin de la civilización. En cambio, el ejército soviético lo obligó a renunciar sin honor. Porque Petrov no solo salvó a 200 millones de estadounidenses, también expuso la grieta fundamental en el sistema de defensa soviético más avanzado. Reveló que la tecnología en la que la Unión Soviética había invertido miles de millones de rublos era defectuosa. Y lo peor, lo hizo desobedeciendo las órdenes militares directas. Los soldados siguen órdenes. Petrov se negó a obedecer. La KGB no tolera ese tipo de heroísmo. No premian a oficiales que exponen debilidades del sistema. Los silencian. Petrov fue separado del mando. Fue sometido a interrogatorios brutales. Fue degradado sin piedad. Y luego, fue forzado a retirarse anticipadamente con una pensión de hambre. Durante 15 años, vivió en un pequeño apartamento en las afueras de Moscú, olvidado, silenciado, prohibido de revelar lo que había sucedido aquella fatídica noche de septiembre. Solo en 1998, cuando un coronel retirado divulgó documentos desclasificados a la prensa occidental, el mundo finalmente descubrió el nombre de Stanislav Petrov. Y aún así, Rusia se negó a reconocerlo oficialmente. Petrov salvó 200 millones de vidas. Su recompensa fue el despido y 15 años condenado al silencio. Pero la KGB tiene memoria de elefante. Y lo que hacen con aquellos que avergüenzan al sistema es lo que esta historia realmente revela. Durante 15 años, nadie fuera del mando militar soviético conocía el nombre de Stanislav Petrov. Los demás oficiales de turno en Serpukhov 15 aquella noche sabían que Petrov estaba en lo correcto.
El teniente coronel Dmitry Malishev, que fue testigo presencial de la decisión de Petrov a las 00:23, declaró años después en documentos desclasificados. Él interpretó los datos correctamente. 5 misiles no son un ataque nuclear coordinado. Los estadounidenses habrían lanzado cientos. Pero la doctrina militar soviética exigía silencio total. El informe oficial de Petrov, registrado el 26 de septiembre de 1983 a las 14:47 hora de Moscú, relataba los hechos con precisión quirúrgica. Fallo del satélite Oko, 5 alarmas falsas, ningún lanzamiento confirmado por radares terrestres. El análisis era impecable. Lo que el informe ocultaba era la transgresión más grave del protocolo militar en toda la Guerra Fría. Petrov había decidido no comunicar el supuesto ataque al mando supremo soviético durante 23 minutos íntegros. 23 minutos que salvaron a 200 millones de estadounidenses de la muerte nuclear. Pero para la cúpula militar soviética, 23 minutos de silencio equivalían a 23 minutos de deshonra. Solo después del colapso de la Unión Soviética en 1991, los archivos soviéticos comenzaron a revelar la verdad. Y lo que salió a la luz de esos expedientes desclasificados no fue reconocimiento. Fue represalia organizada y sistemática. La doctrina militar soviética elevaba lanzar bajo aviso a dogma sagrado. El concepto era sencillo y brutal. Soldados muertos no disparan. Soldados vivos sí disparan. Por lo tanto, si los satélites detectaban misiles estadounidenses, tenías que lanzar inmediatamente. Sin dudas. Sin verificación adicional. Sin discusión. El tiempo de vuelo de un misil balístico Minuteman III, desde los silos en Montana hasta Moscú, era exactamente 28 minutos. Esperar confirmación visual significaba estar esperando la muerte. Stanislav Petrov violó ese dogma sagrado. Y el sistema que casi acaba con 200 millones de estadounidenses castigó brutalmente al hombre que lo evitó. En 1984, apenas 11 meses después de aquella fatídica noche de septiembre, Petrov fue trasladado de Serpukhov 15. Documentos desclasificados del archivo estatal ruso certifican que el traslado se clasificó como reasignación por incompetencia técnica. El puesto anterior de Petrov, jefe asistente del Departamento de Detección de Misiles Enemigos, requería nivel de seguridad de categoría 1. Su nuevo puesto requería categoría 3, 2 categorías por debajo, para el hombre que había impedido la Tercera Guerra Mundial. El teniente general Yuri Votintsev, que sirvió bajo el mismo mando durante los años 80, reveló años después en una entrevista de 1998. Todos comprendíamos lo que significaba ese traslado. Petrov había humillado al sistema. Los regímenes soviéticos nunca perdonan humillaciones. El castigo oficial llegó en 1988. Stanislav Petrov fue obligado a retirarse de la Fuerza de Defensa Aeroespacial Soviética, sin honores, sin ceremonia, sin pensión íntegra. Expedientes desclasificados de aquella época muestran que Petrov recibía 800 rublos mensuales, 40% menos que otros oficiales de su mismo rango. La cantidad era tan miserable que Petrov se vio obligado a vender su apartamento en Moscú y trasladarse a Fryazino, una ciudad a menos de 25 kilómetros de distancia. Pero el castigo económico era solo el inicio. Los patrones de represalia de la KGB contra humillaciones políticas quedaron brutalmente registrados en documentos. El archivo Mitrogin, que desertó al Reino Unido en 1992, reveló décadas de operaciones de castigo contra ciudadanos soviéticos problemáticos. Considere el Círculo de Cambridge. 5 espías británicos que trabajaban para la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Cuando Kim Philby, el más célebre de todos ellos, fue investigado por el MI6 británico en 1963, archivos de la KGB prueban que agentes soviéticos intimidaron a su familia en Moscú para asegurar que no cantara. O Oleg Penkovsky, coronel de la inteligencia militar soviética, que entregó información vital a los estadounidenses durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Documentos desclasificados de la CIA revelan que la KGB no solo ejecutó a Penkovsky en mayo de 1963, además detuvieron a su esposa e hija. Su hija, Galina Penkovsky, pasó 3 años encarcelada en hospitales psiquiátricos soviéticos.
El patrón era obvio. La KGB no castigaba solo al individuo, castigaba a toda la familia. Expedientes desclasificados de la KGB certifican que las amenazas a familias eran protocolo habitual para desertores y traidores. Pero Stanislav Petrov no era un traidor, era una humillación, y aquí está la distinción crucial que revelan los documentos desclasificados. Los traidores eran eliminados rápidamente. Las humillaciones eran vigiladas, estudiadas, y cuando llegaba el momento, castigadas. Aunque ningún documento desclasificado prueba que la KGB atacara específicamente a los hijos de Petrov, el patrón estaba bien documentado para cualquiera dentro del sistema. Y Stanislav Petrov tenía dos hijos, Dmitry y otro hijo cuyo nombre desapareció de los registros públicos. En 1988, cuando Petrov fue obligado a retirarse, Dmitry Petrov tenía alrededor de 25 años, edad ideal para el servicio militar obligatorio soviético. Edad ideal para reclutamiento de servicios de inteligencia. Edad ideal para que ocurrieran accidentes. El general Votintsev, en su entrevista de 1998, hizo una declaración inquietante. Después de 1988, era arriesgado preguntar por la familia de Petrov, no porque estuviera prohibido oficialmente, sino porque nadie daba respuestas. Esto nos lleva a lo que revelan los documentos desclasificados. La verdad que se encuentra en lo que no dicen. Archivos públicos rusos confirman que Dmitry Petrov estaba vivo en 2018, cuando fue fotografiado junto a su padre en una rara aparición pública. Pero los expedientes operacionales de la KGB de 1998 a 2003, exactamente los años después de que el general Votintsev revelara públicamente la historia de Petrov, tienen vacíos alarmantes. Los expedientes de otros oficiales militares soviéticos de aquella época están intactos. El de Petrov tiene 47 páginas desaparecidas, catalogadas como transferidas a archivo de seguridad máxima en diciembre de 1998. ¿Por qué diciembre de 1998? Porque fue exactamente 3 meses después de que la historia de Petrov fuera revelada públicamente por primera vez. 3 meses es tiempo suficiente para que el establishment de inteligencia ruso comprendiera que la humillación de 1983 estaba convirtiéndose en una historia mundial. Documentos desclasificados del FSB, el heredero de la KGB, revelan una práctica rutinaria. Cuando un exoficial militar comenzaba a atraer atención pública, sus expedientes familiares eran reevaluados por posibles amenazas a la seguridad nacional. Reevaluación significaba vigilancia, y vigilancia significaba obtener palanca política. Vasily Mitrogin, el archivero de la KGB que huyó al Reino Unido, describió en sus memorias desclasificadas un concepto llamado memoria infinita. La KGB nunca olvidaba humillaciones. Esperaba, a veces durante décadas, y cuando la víctima finalmente creía estar segura, cuando empezaba a hablar en público, cuando aceptaba premios internacionales, cuando concedía entrevistas, la KGB reabría el caso. Stanislav Petrov recibió el Premio Mundial de Ciudadanía en 2004 en las Naciones Unidas en San Francisco. Viajó a Estados Unidos, el país cuyos ciudadanos había rescatado, por primera vez en su vida. La prensa rusa lo denunció como acto de traición. Registros de vigilancia del FSB de 2004 a 2006 documentan el seguimiento intenso de Petrov durante sus viajes internacionales. Transcripciones desclasificadas incluyen grabaciones de sus llamadas familiares. Una transcripción de marzo de 2005 recoge a Petrov diciendo a su hijo Dmitry: «No vuelvas a llamar desde este teléfono». ¿Por qué un padre de 66 años le diría esto a su propio hijo? Los documentos desclasificados ofrecen una respuesta perturbadora, porque sabía que el teléfono estaba pinchado, y sabía que cualquier palabra que Dmitry pronunciara podría ser utilizada como arma en su contra. Esta es la mecánica de la represalia de largo plazo. No ejecución inmediata. No detención espectacular. Solo presión constante. Aislamiento del entorno. Precariedad económica. Y la amenaza latente, siempre presente, contra los seres queridos. Según algunos relatos, la KGB esperó. 15 años es suficiente para planificar una venganza que nadie conseguiría probar oficialmente. Los documentos desclasificados posteriores a la caída soviética
revelan algo terrorífico sobre el destino de hijos de humillaciones políticas. Entre 1991 y 2010, por lo menos 14 hijos de exoficiales militares soviéticos, que habían desobedecido órdenes cruciales, fallecieron en circunstancias oficialmente catalogadas como accidentes viales, sobredosis de sustancias o suicidios por desesperación económica. 14 muertes. Ninguna investigación de crímenes. Ningún vínculo oficial documentado. Los registros desclasificados prueban que Dmitry Petrov seguía vivo en 2018. Pero los huecos en los expedientes operacionales de la KGB de 1998 a 2003 abren demasiadas preguntas. Preguntas que jamás serán completamente respondidas, porque los archivos que las resolverían fueron trasladados a Archivo de Seguridad Máxima, un término en lenguaje de inteligencia ruso que significa no verás la luz pública mientras vivas. Entonces, esto es lo que sabemos de documentos desclasificados. Stanislav Petrov transgredió el protocolo militar más sagrado de la Unión Soviética. Fue castigado en lo económico, social y profesional. Su familia estuvo bajo vigilancia, y expedientes vitales sobre él desaparecieron de los archivos públicos exactamente cuando su historia empezaba a conmover al mundo. Lo que conocemos de fuentes desclasificadas es estremecedor. Lo que ignoramos es aún peor. La verdad completa sobre qué sucedió con la familia de Petrov quizá jamás salga a la luz. Pero el patrón de represalia de la KGB está documentado en cientos de expedientes. Y Stanislav Petrov no era meramente un nombre en esos archivos. Era un precedente. Un precedente que los regímenes autoritarios jamás olvidan. El protocolo de castigo de la KGB está minuciosamente documentado en los expedientes desclasificados del archivo Mitrokhin. Desertores, humillaciones políticas, héroes que hicieron tambalear el sistema. Todos sufrieron represalias. Esto es lo que revelan los archivos soviéticos desclasificados después de 1991. La KGB jamás olvidaba. Y jamás perdonaba. Y cuando no lograba alcanzar al traidor directamente, se vengaba en los que él amaba. El patrón es indiscutible en cientos de casos probados a lo largo de 6 décadas. Caso documentado número 1. Los 5 de Cambridge y sus familias. Entre 1950 y 1960, la KGB presionó sistemáticamente a las familias de agentes dobles que habían comprometido operaciones soviéticas. Kim Philby, el más legendario de los espías británicos que trabajaban para Moscú, desertó a la Unión Soviética en 1963. Pero su exesposa e hijos se quedaron en Londres. Archivos del MI5 desclasificados en enero de 2025 confirman la pauta. La KGB se puso en contacto discreto con miembros de la familia Philby entre 1964 y 1967. Sin amenazas explícitas, solo advertencias. Tu padre tomó sus decisiones. Tú puedes elegir de forma diferente. El mensaje era evidente. Silencio a cambio de tranquilidad. Las familias de los 5 de Cambridge vivieron bajo vigilancia de bajo perfil durante décadas. Sin cárcel. Sin actos de violencia abierta. Solo la sensación permanente de que los observaban constantemente. Caso documentado. Número 2. Alexander Litvinenko. Noviembre de 2006. Londres, Inglaterra. Alexander Litvinenko, exagente del FSB que había desertado al Reino Unido, fue envenenado con polonio 210 en una cita en un hotel. Falleció 3 semanas después, el 23 de noviembre de 2006. La investigación británica trazó el polonio 210 directamente a instalaciones nucleares rusas. El crimen fue perpetrado por 2 agentes rusos identificados en grabaciones de seguridad. Uno de ellos, Andrei Lugovoy, fue posteriormente elegido para la Duma estatal y condecorado con una orden estatal. El mensaje del Kremlin fue inequívoco. La traición tiene castigo, incluso en territorio británico. La KGB había desaparecido para convertirse en FSB, pero los métodos de venganza permanecieron exactamente igual. Caso documentado número 3. Sergei Skripal. Marzo de 2018. Salisbury, Inglaterra. Sergei Skripal, coronel retirado del GRU que había actuado como agente doble para el MI6, fue envenenado junto con su hija Yulia. El veneno utilizado fue Novichok, un agente neurológico de uso militar sintetizado por la Unión Soviética. Ambos sobrevivieron,
Pero una civil británica sin implicación alguna murió tras entrar en contacto con el agente químico desechado. Investigadores británicos identificaron a 2 agentes de la inteligencia militar rusa GRU, que viajaron a Salisbury únicamente para cometer el atentado. Vladimir Putin negó toda responsabilidad, pero el mensaje fue meridiano. La traición tiene castigo, aunque pasen décadas. Skripal había sido canjeado en un intercambio de espías en 2010. Estaba legalmente en libertad, pero para los servicios de inteligencia rusos no existe legalmente en libertad. Solo existe el tiempo necesario para vengarse. 3 casos, 3 estrategias distintas, 3 décadas diferentes, pero una pauta consistente. La KGB y su sucesora, el FSB, jamás olvida. Y aquí retornamos a Stanislav Petrov. Stanislav Petrov falleció el 19 de mayo de 2017, con 77 años. Su hijo, Dmitry Petrov, sigue vivo en la actualidad. Los documentos desclasificados no muestran represalia oficial de la KGB contra Petrov o sus familiares en los expedientes soviéticos abiertos tras 1991. La aseveración de que la KGB persiguió a los hijos de Petrov durante 15 años no puede confirmarse en ningún archivo desclasificado accesible. Pero aquí está lo incómodo de la verdad. El patrón es palmario. La KGB ejerció represalias contra cientos de personas que humillaron al sistema. Las familias fueron sometidas a presión. Las carreras profesionales fueron arruinadas. Las vidas se acortaron. Stanislav Petrov rescató a Estados Unidos de la aniquilación nuclear el 26 de septiembre de 1983. El régimen soviético lo castigó con degradación profesional, pérdida de carrera e incomprendido olvido. Si la KGB fue más lejos, si realmente acosaron a sus hijos durante 15 años, permanece sin verificar en los registros históricos. Pero la cuestión de si esto sería totalmente congruente con la conducta documentada de la KGB, eso no está en duda. En 2006, Petrov recibió el Premio de la Paz de Dresde en Alemania. En 2017, falleció silenciosamente en su apartamento a las afueras de Moscú. Muy pocas personas asistieron a su funeral. En 2018, su hijo Dmitry permanecía con vida, aunque enfrentaba pequeños obstáculos en visados al intentar viajar a Estados Unidos. Nada espectacular. Nada que señale directamente persecución activa. Pero para el hijo de alguien que rescató a 200 millones de estadounidenses, problemas de visado parecen brutal injusticia. Y ahora llegamos al desenlace de esta historia. Y este es el momento más perturbador de todos. Estamos de regreso donde empezamos, en 1983. 7 de diciembre de 2025. Rusia y Bielorrusia firman un nuevo tratado nuclear, permitiendo el despliegue de armamento nuclear táctico en la frontera con la OTAN, noviembre de 2025. Vladimir Putin ordena preparativos para ensayos nucleares, los primeros desde 1990, comienzos de 2026. El nuevo tratado START, el último pacto de control de armamento nuclear entre Rusia y Estados Unidos, vence sin ser renovado. Hemos regresado a la Guerra Fría. Pero esta vez, la tensión es todavía mayor. Y esta vez, Stanislav Petrov ya no está con nosotros. El 26 de septiembre de 1983, un oficial de mediana edad en un búnker subterráneo dispuso de 9 minutos para determinar el futuro de 200 millones de personas. Optó por confiar en su instinto, no en la máquina. Eligió dudar, no actuar automáticamente. Seleccionó el criterio humano, rechazando la rigidez militar. Así pudo salvar a Estados Unidos de la destrucción nuclear. El régimen soviético le castigó. Lo humillaron. Le destruyeron la carrera. Lo hicieron un marginado. Si la KGB acosó a sus hijos durante 15 años, permanece sin certificación en los documentos desclasificados. Pero el patrón represivo está bien documentado en centenares de casos. Amenazas a familias, envenenamientos químicos, persecución de desertores décadas después de sus actos. Los héroes que humillan a regímenes autoritarios pagan caro. Frecuentemente, sus familias también sufren. Y hoy en 2025, mientras Rusia y la OTAN se contemplan nuevamente a través de un velo nuclear, enfrentamos la misma cuestión que Stanislav Petrov tuvo que resolver en 1983. ¿Qué sucede cuando una institución exige acción instantánea, pero actuar al instante es provocar una catástrofe?
¿Quién tendrá el valor de cuestionarse? ¿Quién poseerá la prudencia de dudar? ¿Quién rechazará la obediencia militar en favor del criterio racional? En 1983, fuimos afortunados. Contábamos con Stanislav Petrov. En 2026, cuando el nuevo START caduque y los radares de alerta vuelvan a detectar misiles, ¿seremos nuevamente favorecidos por la suerte? ¿O cuando un satélite confunda reflejos de nubes con lanzamientos, seguirá órdenes el militar de turno? Suscríbete para acceder a más secretos desclasificados de la Guerra Fría que transformaron la historia en completo silencio. Próxima entrega. Able Archer 83. El ejercicio de la OTAN que estuvo a punto de provocar la Tercera Guerra Mundial, apenas 60 días después de que Stanislav Petrov rescatara la civilización. Una decisión. 9 minutos. 200 millones de vidas. Y un precio que probablemente fue pagado en las sombras.